Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. A propósito de los aspectos judiciales, abrimos el programa de esta mañana para conversar con el doctor Eduardo Roy Gates, abogado especialista en Derecho Penal. Y lo hacemos a propósito de una denuncia. Ayer un comunicado de la Fiscalía daba cuenta de que el Ministerio Público, a través del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, informaba que ha presentado ante el Congreso una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Segarra, Pedro Angulo Arana, Luis Alberto Otárola, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, todos funcionarios del gobierno en ese momento, en el momento en que se producen los hechos de los que da cuenta la Fiscalía a través de esta denuncia. Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero en sus actuaciones como presidenta, presidentes de la Presidencia del Consejo de Ministros, ministro de Defensa e Interior, como presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros. Esta imputación está vinculada a las protestas sociales que se produjeron en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero del 2023 en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como Lima Metropolitana, donde se han identificado 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la policía y las Fuerzas Armadas, hechos de pleno conocimiento, señala el comunicado de los investigados. Doctor Roy Gates, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuál es su primer análisis a partir de la información que ya se ha hecho pública con relación a esta nueva denuncia constitucional? Muy buenos días, Mabel. Buenos días. Bien, esta es una denuncia constitucional que la Fiscalía de la Nación ha interpuesto ante el Congreso, pero aquí hay un punto que el Congreso va a tener que analizar y que ya tiene un antecedente en el caso de los Rolex, ¿no? Esta es una denuncia, como bien lo has mencionado, por los supuestos delitos de lesiones leves y de lesiones graves en contra de 75 personas que habrían sufrido este delito durante las protestas en diciembre del 2023. Entonces, lo que ocurre es que este tipo de delitos no está abarcado por el artículo 117 de la Constitución Política. Entonces, la posición que yo sostengo es que un presidente de la República, sea quien sea, no estamos hablando específicamente de Dina Boluarte en este caso, que puede tener muchos anticuerpos, eso es entendible, pero un presidente de la República tiene una inmunidad relativa y temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente de la República no puede ser acusado, dice la Constitución, durante el ejercicio de su mandato. Ay, permítame la interrupción, porque sí, hay una confusión. Así es. ¿No? Y uno siempre dice, ok, pero la palabra textualmente es acusado. Acusado no es lo mismo que denunciado. Digo yo, en términos jurídicos. Sí, si nosotros nos ceñimos a una interpretación penal estricta, el término acusado, o mejor dicho, una persona es acusada recién cuando la Fiscalía emite un requerimiento acusatorio ante el fiscal. Pero eso sería una interpretación muy restrictiva y muy técnica. Porque ¿usted cree que la Constitución más bien habla de una... Así es, yo creo que cuando... generalidad, el presidente no puede ser así es, denunciado, diríamos, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Exacto. Por determinados delitos. Yo no haría una interpretación restrictiva de esa palabra, sino el decir que una persona que ejerce la presidencia de la República no puede ser acusado quiere decir que en realidad es inmune para cualquier tipo de investigación durante el ejercicio de su mandato. Esto no significa una impunidad para el presidente de la República, es una inmunidad temporalmente. Por ejemplo, los plazos de prescripción para los delitos se tienen que suspender durante ese tiempo en que el presidente no puede ser investigado. La denuncia para usted, en el caso, por lo menos de la presidenta Dina Boluarte, se activaría a partir entonces del próximo año, el 26 de julio de 2026, empezaría, digamos, el trámite formal de la denuncia. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el Tribunal Constitucional tiene que emitir un pronunciamiento en una demanda competencial que se ha planteado. Entonces, planteada por el gobierno. Además. Exacto. Entonces yo creo que acá la Fiscalía de la Nación ha presentado esta denuncia porque también tiene conocimiento que en 1 o 2 semanas el Tribunal Constitucional va a estar emitiendo su pronunciamiento. El Tribunal Constitucional, si señala que el presidente de la República no puede ser investigado, todas estas denuncias van a tener que archivarse. Entonces, por eso es que el Ministerio Público ha presentado su denuncia de una vez para
entiendo yo, para dar el mensaje que ya cumplió con la denuncia y ahora está en la cancha del Congreso. Ahora, aplicando lo que usted dice, esta interpretación de la Constitución en un sentido amplio, usted Sí. diría, bueno, ok, esta inmunidad temporal, como la ha descrito, se activaría, hemos dicho, el 26 de julio del 2026. La presidenta entrega el gobierno a su sucesor, ella pasa a ser una persona, digamos, a la que sí se puede denunciar, Así es. investigar, Sí. y le corresponde decidir sobre esa denuncia constitucional al Congreso, o cuál sería la situación ya en tanto expresidenta de la República. Sí, exactamente. Igual ella va a tener un plazo de 5 años, ¿no? Para poder ser investigada por el Congreso. No pasa a ser como cualquier otro ciudadano. De acuerdo, permítame Así es. que vayamos a la pausa un Sí, cómo no. instante para que luego nos explique cómo quedaría esa figura y entender cuál sería el trámite después de que la presidenta haya dejado el cargo en Palacio de Gobierno. 8:16, anunciantes y volvemos. Muy bien. Continuamos con el programa y el doctor Eduardo Roy Gates estaba analizando esta nueva denuncia que ha presentado, denuncia constitucional de la Fiscalía ante el Congreso con relación a los hechos y a los por lesiones graves, leves y graves, dice, durante las protestas sociales a fines de 2022. Y usted me decía que en su lectura mucho más amplia de la Constitución, y que es lo que me imagino, sospecha, va a decidir al final el Tribunal Constitucional, porque hay una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional con relación a las investigaciones en contra de la presidenta. La presidenta solamente podría ser pasible de esta denuncia a partir del 28 de julio de 2026. Pero usted me decía que hay un tiempo más de protección para la presidenta. Exacto. O sea, no de protección, sino que está sometida a un proceso especial. O sea, ella tiene 5 años después de que cumple su ¿Qué mandato. significa eso? ¿Que el próximo Congreso tendría que ver esta denuncia? Sí, pero o sea, puede investigar después la Fiscalía de la Nación. Durante 5 años ella está sometida a un fuero especial ante la Fiscalía de la Nación. Bien. Entonces, es como, por ejemplo, en el caso del presidente Kuczynski. Él estuvo durante 5 años, tuvo una serie de investigaciones Sí. y cuando se cumplieron los 5 años esas investigaciones ya pasaron a un fuero común, pasa a un fiscal común. Pero durante 5 años son investigados por la Fiscalía de la Nación, ya no interviene el Congreso. De acuerdo. Permítame, por favor, también escuchar al doctor Julio Rodríguez Delgado, abogado especialista en Derecho Penal, quien se encuentra conectado con RPP. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. ¿Cómo está usted? Un placer para mí conversar. Sí, dígame cuál es su lectura. ¿Coincide en lo que acaba de explicarnos el doctor Eduardo Roy Gates con relación a esta denuncia? La denuncia contra la Presidenta de la República. Es correcto, lesiones leves y graves. A ver, vuelvo a decir lo que yo siempre he manifestado al respecto, ¿no? Estas denuncias lo que buscan en la práctica es trastocar el rol que le corresponde al presidente. El presidente de la República no es responsable, los responsables son sus ministros. Y estas denuncias tratan de colocar al presidente de la República supuestamente como el encargado de los planes operativos para este tipo de circunstancias. Y a mí me parece que eso es un despropósito absoluto, ¿no? Ahí los responsables, en primer lugar, si son responsables penales o no, tendrá que investigarse en detalle, son los ministros, no es de ninguna manera el presidente de la República. A ver, la denuncia Pues ahí dice, esta nueva denuncia hace referencia a 75 víctimas, en efecto, del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la policía y Fuerzas Armadas. Según la Fiscalía, hechos que fueron de pleno conocimiento de la mandataria. A ver, que sean de pleno conocimiento de la mandataria las políticas de control de los actos vandálicos que se produjeron en ese momento, porque para mí protestas nunca fueron, ¿no? Quemar comisarías, quemar locales de la SUNAT, quemar locales de la Fiscalía o del Poder Judicial, eso no es protesta, eso es terrorismo. Y tiene que el Estado responder frente a esos actos que evidentemente buscan desestabilizar el orden constitucional. Ahora, la respuesta siempre tiene que ser respetando los estándares propios del Estado de Derecho. El uso de la fuerza es un monopolio exclusivo del Estado. Y el Estado tiene que usar esta fuerza institucionalizada, sí, pero respetando la necesidad, respetando la proporcionalidad, y no es admisible, por ende, los excesos. Correcto, Los pero la excesos, denuncia está presentada ya al Congreso. la van a acumular con la otra que ya tiene allí, que es la denuncia por las muertes, ¿no? La van a acumular y evidentemente lo que corresponde es que nombren a un
parlamentario como el encargado de dictaminar, seguro será gerido otra vez y en virtud de ello pues emitirá su informe, pero respecto a la presidenta pues no podrá hacerse más nada hasta que no cese en el cargo. En ese aspecto coinciden. ¿Qué pasa con los otros imputados, doctor Roy Gates? Sí, con los otros imputados sí puede proceder esta denuncia en la subcomisión. Esta denuncia va a la subcomisión de acusaciones constitucionales y de ahí se eleva a la comisión permanente que tiene que formular después una acusación ante el Pleno del Congreso. Contra los otros funcionarios, que son dos presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Está Angulo Arana y Otárola. Aparte existen 3 ministros del Interior más uno de Defensa. El caso de Otárola tiene que ver con su participación como ministro de Defensa. Así es. Por la fecha. Sí, entonces, en el caso de ellos sí puede proceder perfectamente la denuncia constitucional. Ellos son los responsables de los hechos políticos cometidos. Y en el caso de la presidenta, lo que va a ocurrir, tomando el antecedente del caso Rolex, ¿no? Porque en el caso Rolex lo que dijo la subcomisión es que como no estaba ese hecho dentro del alcance del artículo 117 de la Constitución Política, entonces procedía el archivo. Y eso es lo que va a ocurrir con esta denuncia, ¿no? Está presentada evidentemente, la Fiscalía ha cumplido con presentarla, pero en la subcomisión yo creo que no va a pasar, se va a archivar. Pero es claro, o es importante señalar que todos los hechos tienen que ser investigados. Sí, por supuesto que sí. No estamos hablando de una impunidad, sino de una inmunidad. Solamente durante el tiempo que ejerce el mandato, un presidente de la República no puede ser investigado. Correcto, pero la investigación continúa para los otros funcionarios. Así es. Doctor Rodríguez, ¿qué pasa si durante la investigación y durante el interrogatorio y la participación, las pesquisas que se hagan a los otros funcionarios, se hallase responsabilidad en la presidenta? A ver, si se llegase a ese escenario, que es un escenario, como siempre digo yo, bien complejo, por una razón muy importante, Mávila, porque resulta para mí poco creíble pues que un presidente de la República sea el encargado de dar órdenes para realizar operativos pues en el país. Además, no es ni siquiera su competencia y menos aún su especialidad. Pero por omisión, por ejemplo, ¿la presidenta podría ser responsable por omisión o por haber tenido pleno conocimiento, como dice la Fiscalía? A ver, estos delitos son delitos que pueden ser cometidos omisivamente, sí pueden ser, ¿no? Tanto las muertes como las lesiones pueden ser cometidos omisivamente. ¿Pero qué significa que sean cometidos omisivamente? Que la Presidenta de la República tendría que haber tenido en esas circunstancias el conocimiento absoluto de que iban a haber actividades vulnerantes de lo que se permite como fuerza institucionalizada legítima. Entonces, ella tendría que haber tenido pleno conocimiento que iban a ejercer desproporcionadamente la fuerza y ella, teniendo ese conocimiento, lo permitió. Pero ella tendría que tener ese nivel de detalle. Claro, pero porque eso, si no, eso lo conoce, no es exactamente una omisión. Una omisión es de pronto la presidenta no conoce, acababa de asumir el cargo, la presidenta no sabe, confía o delega, digamos, en otras personas y finalmente hay hechos. Eso no es la omisión en el derecho penal. Lo pongo en esa situación, de que ella no haya asumido. Permítame, doctor, porque tenemos que ir a los titulares de la media hora. Permítame decirle que qué pasa si la presidenta finalmente dejó hacer, para ponerlo en términos sencillos, finalmente dejó hacer. Les dejo la pregunta a ambos, ¿qué sucede? Porque podría haber ocurrido también. Entonces, hagamos la pausa, escuchamos a los titulares de la media hora y continuamos conversando con nuestros dos invitados. Conversamos con dos experimentados abogados. Está con nosotros aquí en la cabina Eduardo Roy Gates y también por la vía telefónica el doctor Julio Rodríguez Delgado. La pregunta que había quedado un poco pendiente es ¿qué sucede en el caso de omisión de funciones? La Fiscalía ha presentado una nueva denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, una denuncia constitucional vinculada. Bueno, los delitos son lesiones leves y graves y esto está vinculado a las protestas de diciembre del 22 y que duraron hasta febrero del año 2023. En ambos casos consideran que la presidenta en este caso no correspondería, digamos, que esto proceda o siga un camino en el Congreso porque hay una cierta protección a partir de la Constitución y el artículo 117. Pero, doctor Rodríguez, nos quedábamos en la figura que también cita la Fiscalía. Por un lado dice que la presidenta y las autoridades citadas, comprendidas en esta denuncia, tenían pleno conocimiento. Y lo otro que se menciona es la palabra
para omisión de funciones, en el caso de que la presidenta no haya asumido, por ejemplo, la dirección del control o dado las directivas específicas para que el control de esas protestas, vamos a ponerlo así, violentas, ¿no? Se mantengan o se ejecuten en el marco de la ley y evitando excesos. A ver, Mávila, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar que estos delitos puedan ser cometidos de forma omisiva, es decir, yo puedo cometer de forma omisiva unas lesiones, puedo cometer de forma omisiva, ¿no? un homicidio, sí, eso es permitido en el derecho penal. Pero muy diferente es que a una persona se le impute el delito de omisión de funciones, porque eso es otra cosa totalmente distinta. Ahí estamos ante aquellas circunstancias en donde la persona lo que hace es afectar directamente sus competencias funcionales y no actuar de acuerdo a las prerrogativas que tiene el cargo. Y es obvio que ahí simplemente se castiga por no cumplir los estándares que el cargo exige. ¿De acuerdo, doctor Roy Gates? Sí, técnicamente lo que ha hecho la Fiscalía es imputar un delito de lesiones leves y graves, pero no por acción. Es decir, la presidenta y los ministros no han cometido la acción de lesionar, sino que lo que se les imputa es que ellos habrían cometido ese delito en comisión por omisión, que es distinto de una omisión pura de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Para cometer un delito en comisión por omisión, uno tiene que tener una posición de garante. El ejemplo más claro, un padre que ve que su hijo cae de una piscina y que no sabe nadar, y el padre no hace nada, el niño se muere. El padre comete un delito ahí, ¿no?, de homicidio agravado. ¿Por qué? Simplemente porque él tenía la posición de garante respecto de su hijo. Y lo mismo pasa con un salvavidas, por ejemplo, que ve a una persona que se está ahogando. Ese es el delito de comisión por omisión. Se puede generar una lesión, un daño a otra persona sin hacer nada. Pero para eso yo tengo que tener una posición de garante. Esa es la estructura que ha planteado la Fiscalía, no solamente para la presidenta Dina Boluarte, sino también para los ministros, que es algo sumamente complicado de probar. Pero yo quisiera aquí aprovechar el momento para decir lo siguiente. O sea, toda muerte, toda lesión, se tiene que investigar, obviamente que sí, pero también hay que analizar el otro lado. ¿Qué pasa con aquel militar, con aquel policía que sale a defender al Estado en cumplimiento de sus funciones y finalmente, hoy en día, aparte de esta denuncia, hoy en día esos militares y policías están enfrentando un proceso penal por homicidio, por lesiones, por asesinato, etcétera? Entonces, ¿cuál es el mensaje también que se le da a nuestras Fuerzas Armadas y policiales si es que finalmente todos van a terminar denunciados y sancionados? El mensaje que se está dando es, oye, no salgas a cumplir con tus funciones, porque como bien mencionaba el doctor Rodríguez, ¿no?, acá no es que se trataba de una protesta simple que estaban levantando carteles, estaban realizando actos vandálicos. Y ante esa situación, el Estado, a través de la policía y las Fuerzas Armadas en su oportunidad, tiene la obligación también de ejercer sus funciones defendiendo a la patria. Entonces, no solamente hay que analizar las personas que sufrieron lesiones, que sí, en efecto hay que investigar, pero también hay que analizar la situación jurídica ahorita de esos militares y policías que están enfrentando muchas veces con su propio peculio, ¿no? Entiendo que el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior están efectuando el apoyo necesario, pero muchas veces esas personas están enfrentando solas el proceso. Y lo mismo pasa con aquellos militares y policías que combatieron el terrorismo, que hasta el día de hoy están enfrentando investigaciones en el Poder Judicial de hechos ocurridos en los años 90, por ejemplo, en donde se enfrentan a grandes organizaciones, grandes ONGs que reciben un financiamiento para litigar contra estos militares y policías. Y esos policías muchas veces con su propio peculio tienen que defenderse. Entonces hay que analizar las dos caras de la moneda. No solamente las personas que sufrieron lesiones. Obviamente yo no avalo ningún tipo de lesión que se pueda cometer, pero también hay que analizar el otro lado. Entonces la denuncia de la presidenta y de los ministros sí es importante, pero también hay que analizar las denuncias. No, claro, pero ¿no? Preguntábamos sobre todo porque la denuncia, en este caso, la nueva denuncia compromete a la presidenta y a quienes ocupaban el cargo de presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa y otras autoridades que tenían que haber liderado eso. Un comentario final, doctor Rodríguez. ¿Qué es lo que va a pasar con esta denuncia al final? Digamos, no solo para la presidenta, sino para los otros involucrados. Ya el doctor Roy Gates nos había dado una explicación sobre eso. Sí, yo coincido con Eduardo en ese sentido, porque es importante destacar que la Constitución establece los casos exclusivos en donde un presidente puede ser ya objeto de una investigación en términos que el día de hoy sobrepasan simplemente la primera parte, que es básicamente preliminar.
Yo entiendo que hay una demanda competencial que va a tener que decidir el tribunal, pero yo sí estoy de acuerdo en que un presidente pueda ser objeto de una investigación solo preliminar, que significa cautelar, proteger los elementos de prueba, porque como dice Eduardo, tengo que investigar. Y si yo espero 5 años y no investigo nada, pues tengo un enorme riesgo que la prueba desaparezca. Pero eso no significa que yo pueda saltarme la Constitución y tratar, pues, de ir pasos más allá de. Los ministros van a poder ser investigados y puede continuar contra ellos y la subcomisión los puede acusar. Sí, a ellos sí los puede acusar, porque ellos no tienen la tutela que tiene el presidente de la República. Y para cerrar la idea, Mávila, lo que dijo Eduardo al final es correcto. O sea, la Fiscalía está construyendo una imputación donde su valla es extremadamente alta. Es decir, la comisión por omisión significa que una persona no hace lo que la ley le manda. La ley le manda, ¿no es cierto?, proteger la vida, proteger la integridad. Y yo lo que estoy haciendo es no cumpliendo con lo que la ley me ordena, que es proteger la vida y proteger la integridad, y hago algo distinto. Pero ojo, pero conozco que se va a matar y conozco que se va a lesionar. Son casos muy excepcionales en donde el derecho puede hacer equivalente el morir, ¿no?, el matar con el dejar morir. Y esto es muy raro y solo se permite cuando hay posición de garante. De acuerdo. Y esto es, en la práctica, muy complicado que la Fiscalía lo pueda acreditar, porque tendríamos que estar en el caso en donde ministros y presidente, ¿no?, lo que hicieron fue no cumplir con sus prerrogativas, buscando la muerte y buscando las lesiones de esas personas. Bien, les agradezco a ambos porque nos ha ganado ya el tiempo. Son las 8:47. Muchas gracias al doctor Roy Gates. Gracias también al doctor Rodríguez por haber participado de esta mesa para tratar de entender cuál podría ser el futuro de esta nueva denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público. Tenemos que ir a escuchar a nuestros anunciantes y regresar.